Muy bien. Entonces tenemos algunos tipos de receptores, ¿ya? Entonces, ¿de quién son los receptores, dijimos? ¿De quién son los receptores? Del cuerpo. No se confunden, ¿ya? Del cuerpo, de la célula. Entonces tenemos aquí receptores, lo más importante, ligados a proteínas G. ¿Ya? Receptores ligados a proteínas G. Aquí está la gran mayor cantidad de receptores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a los receptores adrenérgicos, ¿no? Los adrenérgicos, algunos colinérgicos, muscarínicos, estos son receptores del sistema nervioso, por si acaso, ya que los vamos a estudiar, me parece, la próxima clase, sistema nervioso autónomo, ¿ya? Los receptores de eicosanoides, las prostaglandinas, también la vamos a estudiar en el capítulo de antiinflamatorios, ya no se lo pierdan, prostaglandinas. Luego tenemos los conductos iónicos, ¿no? Estos de proteína G son estos de acá, estos receptores, los llamados unidos a proteína G, que es un compuesto, ¿no? Es un compuesto formado por unidades, y una vez que el fármaco se une al receptor, se va a desdoblar este compuesto y va a favorecer la liberación de GDP, ¿no? De la glutalín difosfato. Y va a dar la guanina trifosfato, la GTP, que va a llevar a la liberación de fosfato. Por otra parte, la unidad beta-gamma va a modular efectores, sobre todo genéticos o inflamatorios, sobre todo inflamatorios. La proteína G entonces es un compuesto que se encuentra en la membrana que va a ser alterada y va a dar lugar a una múltiples funciones de efectores y que van a llevar a alguna alteración, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de los receptores adrenérgicos, me pueden dar taquicardia, me pueden dar, por ejemplo, broncodilatación, etcétera. Estos receptores funcionan con llamadas proteínas G. Pero no solamente existen estos receptores, también existen los receptores de canales iónicos, ¿ya? Y estos se dividen en los controlados por ligando o por voltaje, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos receptores tipo GABA, que también se encuentran en el sistema nervioso central, ¿no? El GABA es un neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso. Cuando uno duerme, por ejemplo, probablemente es por acción del GABA. Cuando te dan benzodiazepinas, alprazolam, para dormir, acción del GABA. Entonces, este tiene que ver con conductos iónicos controlados por ligando. Y hay otros que son conductos iónicos controlados por voltaje, ¿no? Si viste al receptor de proteína G que es bien bonito, que viene, que se ensambla, que la subunidad empieza a hacer efectos, pues hay otros que simplemente responden a descargas eléctricas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central y el corazón, ¿no? ¿Cómo late nuestro corazón? A través de descargas de iones de sodio, sobre todo, y de calcio, ¿sí? Entonces, hay algunos fármacos que actúan a este nivel. ¿Dónde se encuentran esos tejidos? En el cerebro y en el corazón, sobre todo, ¿no? Que ahí hay bastante sodio y bastante calcio, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando hay una convulsión, ¿qué ocurre? Hay una liberación de, sobre todo, sodio. Entonces, también puedo utilizar estos conductos de voltaje, estos receptores de voltaje, para administrar medicamentos, ¿ya? Conductos de voltaje. Acá, por ejemplo, están los medicamentos calcio antagonistas, ¿no? El verapamilo, el nifedipino, que ya los vamos a estudiar también en carne, ¿ya? Luego están los receptores ya que se encuentran a través de las membranas, ¿no? Transmembrana. Estos de aquí, por ejemplo, pueden ser enzimáticos, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, los receptores de tirosina. ¿Quiénes usan estos receptores? Sobre todo la insulina, por ejemplo, ¿no? Receptor de tirosina, la insulina. Luego están los transmembrana de tipo no enzimáticos, y aquí están sobre todo las citocinas. Deben haber escuchado las citocinas, ¿no? Las citocinas son aquellas moléculas que ayudan en la activación de la inflamación, ¿no? La interleuquina, etcétera. Esas son las citocinas. Ellos usan un receptor transmembrana, porque se llama transmembrana auto, porque está atravesando la membrana, y que puede ser de calidad enzimática proteica o no enzimática. Luego vienen los llamados receptores nucleares. Eso también les gusta preguntar en los exámenes, no sé si por ahí han visto una pregunta. ¿Cuál es el fármaco que actúa a nivel del núcleo, no? O tiene un receptor a nivel del núcleo. Acá tenemos los famosos esteroides. ¿Ya? Los esteroides, los corticoides. Los corticoides y también los llamamos estrógenos, ¿no? Las testosterona. Todos esos de aquí, doctor, ¿qué pasa? Esos de aquí tienen su receptor, está en el núcleo. O sea, el fármaco tiene que ingresar hasta el núcleo para recién hacer la acción. ¿Ya?
¿Qué más? Los de la hormona tiroidea también. Sobre todo han preguntado por corticoides, ¿no? La hormona tiroidea. También su receptor está en el núcleo. ¿Ya? Entonces, existen diferentes tipos de receptores. En el núcleo, en la membrana, transmembrana, etc. Y los canales también de Wolfram. Entonces, los fármacos se van a unir a esos diferentes tipos de receptores y de esta manera van a estimular la acción de los receptores o la van a antagonizar. Ya, esa es la parte de la cascada que nos faltó, ¿no? La parte ya de, a nivel de los conductos de potasio, de los conductos del calcio, pueden tener acción a nivel del fosfato, como les dije, y este a su vez, algunos compuestos como la adenilciclasa o la fosfolipasa C, que van a ser compuestos que se encuentran a nivel del citosol y van a tener alteraciones a nivel de todo el cuerpo. Y aquí viene justamente el concepto de agonista y antagonista, que es una de las partes más importantes que tienen que recordar. ¿Ya? Doctor, ¿qué es un agonista y antagonista? ¿Se acuerdan cuáles eran las características de los fármacos a nivel de unión fármaco-receptor? Afinidad, ¿qué más? Especificidad y actividad intrínseca, ¿no? Vamos a llamarle por el nombre más difícil. Entonces, aquí es bien bonito, porque ¿cuál ahora? Vamos a hablar de fármacos que son agonistas si favorecen la acción de algo o antagonistas si entorpecen la función de algo. A ver, ¿de qué función me habla usted, doctor? Ya, por ejemplo, la función de la adrenalina, ya, adrenalina. Entonces, si es un agonista, le daríamos agonista adrenérgico de la adrenalina, y si es un antagonista, le llamaremos antagonista adrenérgico. Pero la característica de ambos vamos a ver. ¿El agonista tiene afinidad por el receptor? Sí. ¿Cuál es el receptor, doctor? Ya, vamos a poner el receptor de la adrenalina. Entonces, el fármaco, acuérdate, el agonista antagonista, ¿quién es? El fármaco, ojo, el fármaco. ¿Tiene afinidad por el agonista? ¿Tiene afinidad por el receptor adrenérgico? Sí. ¿Tiene especificidad? También. ¿Tiene actividad intrínseca el agonista? Sí, porque el agonista favorece la eficacia de la actividad intrínseca, favorece el efecto adrenérgico. ¿El antagonista tiene afinidad por el receptor o no? Sí. Claro, porque si es antagonista, tiene que unirse. ¿Tiene especificidad? También. ¿Cuál es la única diferencia entre ambos? La actividad intrínseca. Ah, ya. O sea, el antagonista en realidad más que todo es un obstructor. O sea, el antagonista se une al receptor, pero ¿qué hace? Nada. ¿Tiene actividad intrínseca? Cero. Entonces, si yo tengo 20 receptores y le meto 10 antagonistas que se unen a los receptores y los copan, pero no hacen nada, al final va a haber una disminución del efecto. Entonces, tanto el agonista como el antagonista tienen afinidad y especificidad por su receptor. Actúan en el mismo receptor. Pero el antagonista, ¿qué hace? No tiene actividad intrínseca. No tiene efecto. ¿Ya? Y eso lo vamos a entender más cuando vamos a revisar, por ejemplo, en la próxima clase, agonistas y antagonistas adrenérgicos, colinérgicos, etc. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Algunas cosas de farmacodinámica, ¿no? La eficacia, por ejemplo, mira tú, acá la eficacia relativa, ¿no? La eficacia 100%. Yo puedo decir que un fármaco es más eficaz que otro si, por ejemplo, si el fármaco X, ¿no? Me baja el dolor 100% y el fármaco Y me baja 50%, yo voy a decir que el fármaco X es más efectivo que el fármaco Y, ¿no? Por el efecto. Ok. Doctor, ¿y la potencia? La potencia tiene que ver con el efecto, pero en función a la cantidad. Claro. Imagínate que yo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Ya, con el naproxeno, ya que es teórico. Naproxeno yo utilizo 20 miligramos, aunque no viene de eso. Naproxeno utilizo 20 miligramos y el ibuprofeno, imagínate, utilizo 100 miligramos. ¿Ya? Ambos me bajan el dolor 100%, imagínate. Pero el naproxeno he utilizado 20 y el ibuprofeno 100. ¿Cuál sería más potente? El naproxeno. ¿Por qué? Porque he utilizado menos dosis. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de potencia, quiere decir
que es más eficaz, pero con menos dosis, menos cantidad de fármaco. Más efectivo, pero menos cantidad. En cambio, cuando hablo de eficacia, no me interesa la cantidad de fármacos, solamente me interesa si al final, ¿no? Es eficaz o no es eficaz. ¿Qué más? Ya esto también es para rayarlos. Tipos de antagonistas, doctor. Tipos de antagonistas. En antagonistas también hay sus tipos. ¿Qué es el antagonista? Es el fármaco que va a obstaculizar una función, ¿verdad? ¿Sí? Si yo utilizo, por ejemplo, un antagonista del canal de calcio, doctor, voy a obstruir la función del canal de calcio, por ejemplo, que es elevar la presión y voy a bajar la presión. Entonces un antagonista del canal de calcio me va a bajar la presión. Sí, porque está antagonizando el efecto del canal de calcio, que es subir la presión. Listo. Entonces, dentro de los antagonistas hay tipos. Vamos a empezar por este, ya que es el más... Hay un antagonista que se llama competitivo y el otro irreversible, ¿ya? ¿Qué le dicen en algunos libros pseudo irreversible? ¿Por qué? Porque en realidad no existe algo que sea totalmente irreversible 100%, ¿ya? Por eso le dicen pseudo irreversible, pero vamos a poder llamarle también irreversible. Ok. Entonces, doctor, el fármaco, el antagonista, que se une al receptor de manera irreversible, ¿ya? Va a tener este tema de que siempre va a disminuir el efecto, vamos a poner acá del bueno, ¿ya? El bueno es el ligando. A ver, ¿cómo es esto del bueno, doctor? Ya. ¿Quién es el bueno? Por ejemplo, la adrenalina. O sea, la adrenalina es el compuesto natural del cuerpo. Y acá hay un receptor de adrenalina. ¿Qué va a hacer el fármaco? ¿Se va a unir a quién? Al receptor de la adrenalina. Entonces, la adrenalina igual viene. O sea, no es que el fármaco está disminuyendo la adrenalina. No, cuidado. Está antagonizando a su receptor. Cuidado, está antagonizando a su receptor. Entonces, la adrenalina igual va a venir, pero se va a encontrar o no que va a estar copado su receptor. La idea de este gráfico, ¿cuál es, doctor? ¿Cómo es la interpretación? Mira, la idea de este gráfico quiere decir que el fármaco, el antagonista, a medida que yo aumento el antagonista, vamos a tener una disminución del efecto de la adrenalina. ¿Sí? A medida que aumenta el fármaco antagonista, el efecto ya no va a ser 100%. Mira, va a ser siempre 80, va a ser 40, etc. ¿Por qué, doctor? Porque por más que yo le sume adrenalina, ya el receptor está copado de manera irreversible. Mira cómo el efecto no va a ser el mismo. Mira, baja, baja, baja. Por más que yo le meta más adrenalina, perdón, pero como el fármaco es antagonista irreversible, ya fue. Caso diferente con el llamado antagonista competitivo. ¿Cuál es la característica de este antagonista, doctor? Al revés, pues no es irreversible, más bien se une, pero puede ser desplazado si yo le meto al bueno, ¿no? Yo le meto adrenalina, entonces el antagonista ya se va. Ese es competitivo. Entonces tú me dices, doctor, pero me confunde porque dice competitivo. Ya, entonces yo, la mnemotécnica que yo le pongo es, mira, el competitivo siempre pierde, ¿ya? Compite y pierde, ¿ya? Competitivo, pierde. Entonces, el antagonista competitivo es aquel que no va a estar unido de manera irreversible y por lo tanto, mira tú qué bonito. Cuando yo aumento la concentración del bueno, o sea, del ligando, de la adrenalina, ¿qué va a pasar? El efecto va a ser 100%. Le meto más bueno y voy a lograr llegar al efecto máximo. Y aquí, ¿qué dijimos? Que no vamos a lograr llegar al efecto máximo. Pero acá sí. Acá si yo le meto punche, por decirlo así, ese antagonista va a perder. Y voy a llegar al efecto. Es diferencia teórica, ¿ya? Para ahí, para que puedan saber. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente. Ya, vamos a ir terminando ya. Aquí, algunos valores también del cociente, de lo que es algunos factores farmacodinámicos. Doctor, ¿qué es el índice terapéutico? El índice terapéutico es la relación entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Es un valor numérico, una fórmula, como te digo, ¿no? Letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Doctor, ahora, ¿qué es la dosis letal 50? Es la dosis del fármaco a la cual el 50% de la población muere. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner acá la aspirina, imagínate. ¿Ya? Imagínate que con 80 gramos, o sea, si yo te doy 80 gramos de aspirina, que son cientos de pastillas, mueres. Ok, esa es dosis letal 50, porque el 50% de la población muere con esa 80 gramos.
¿Te das cuenta? Es un valor nuevamente teórico, ¿no? Dosis letal 50. Y la dosis efectiva 50, ¿cuál es? Es la dosis a la cual el 50% de la población tiene el efecto deseado. Por ejemplo, vamos a poner disminución de la cefalea. ¿Ya? Mira tú, que si yo divido la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50, me va a salir simplemente un numerito. ¿Cuál es el índice terapéutico de la aspirina? Por ejemplo, vamos a poner acá, ¿no? 4, ya. 4. Ese es el índice terapéutico. Ahora, no solamente me sirve pues el número. Ahora, ¿qué me significa eso? ¿Cómo lo interpreto? La gran pregunta. ¿Qué me conviene? ¿Que ese índice terapéutico sea bien grande o pequeñito? O sea, que me salga 1000 o que me salga 1 o 0.5. ¿Qué me conviene? ¿Que el índice terapéutico sea grande o sea pequeñito? Que sea grande, ¿no? Que sea grande. ¿Por qué? Porque si es más grande, quiere decir que la dosis que mata es mucho más superior que la dosis que hace bien. ¿Entienden? ¿Qué pasa si son recontra cercanos? Quiere decir que si me pasa un poco, el paciente se muere. Porque la dosis letal y la dosis efectiva están muy cercanas. Pero si la dosis letal es, recontra alta, pues estoy tranquilazo, porque es bien difícil que el paciente se intoxique, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, entonces el índice terapéutico quiere decir, mientras más alto, mejor. Este grafiquito que ustedes lo ven también, que quizás se rayan, es bien fácil, porque dice que esta de aquí es la dosis efectiva 50. Mira, el 50% de la población ya tuvo el efecto que es el sueño, en el caso de ese es el prazolam. La hipnosis, el sueño. Le doy la pastilla y duerme, eso es lo que yo quiero. Pero aquí la dosis letal 50, acá está, 400 es la dosis letal 50, quiere decir que el 50% de la población muere con esa dosis. Doctor, ¿y el índice, el intervalo terapéutico qué es? Ya es lo mismo, pero en realidad expresado en intervalo. Mientras que el índice en realidad es un cociente, el intervalo es un rango, que es lo que más usamos, ¿verdad? Vamos a poner acá, vamos a poner otro número más fácil. Vamos a poner 50 y 250 miligramos. Doctor, ¿qué quiere decir este rango terapéutico o intervalo terapéutico? Es un rango de números expresado en el cual la dosis del fármaco es segura. Si el rango terapéutico o intervalo terapéutico es 50 o 250 miligramos, quiere decir que desde 50 hay efectos y hasta 250 ya empiezan a aparecer efectos adversos. ¿Ya? Para esta definición no hablo de letalidad, sino hablo de efectos adversos. Nuevamente, ¿me conviene que el intervalo sea grande o que sea pequeñito? Que sea grande, pues, ¿no? Si es muy pequeño, ¿qué pasa? Ahí puedo tener cuidado porque puedo intoxicar a los pacientes, ¿ya? Ahí vamos a terminar con estos simples cuadritos. ¿Qué me dice el doctor? Ahora la gran pregunta es, doctor, ¿qué fármaco tiene estrecho intervalo terapéutico? Hay algunos. La gran mayoría tienen un intervalo seguro, pero hay algunos que tienen un intervalo pequeñito. ¿Qué voy a hacer si tiene intervalo pequeñito? Puedo dosarlos en sangre. Por eso justo cuando les preguntaba y ustedes me decían dosar el fármaco en sangre, eso no se hace, pero sí se hace a veces en estos fármacos. O sea, son muy pocos los casos que hacen. La gran mayoría de fármacos no se dosan, no se toma muestra en la sangre. Doctor, tomo mi amoxicilina, a ver cuántos. No, no se hace. Mi paracetamol tampoco. Pero estos fármacos que tienen un intervalo terapéutico, pequeño o grande, estos fármacos que tienen intervalo terapéutico, pequeño, sí los puedo dosar para monitorizar y estar seguro que está en el rango correcto y el paciente no se me está intoxicando. ¿No? Acá están. Sobre todo algunos antiepilépticos, algunos antidepresivos y algunos antiarrítmicos. ¿Ya? Entonces, ahí sí es una de las pocas ocasiones en las cuales sí puedo dosar el fármaco en sangre y con eso ver si estoy en rango seguro. Ya, pero obviamente cada vez hacemos esto menos porque ya hay fármacos más seguros. Ya chicos, muy bien, hemos terminado por ahí. Preguntas en el chat, vamos a verlas primero. Algunas preguntas sobre esto, espero que les haya gustado. Esta es la parte un poquito más pesadita porque es bastante teórica. Y en la clase que viene sí nos vamos a divertir más porque vamos a hablar ya de fármacos ya para enfermedades, ¿no? Algo más específico. Esta es la parte introductoria, espero que les haya servido, ¿ya? Hay que repasar farmacocinética, farmacodinámica. Uy, la letra la veo bien grande. Bueno.
No, el intervalo terapéutico y el índice terapéutico al final, o sea, expresan lo mismo, ¿no? Son diferentes cálculos, pero expresan lo mismo. El intervalo es un rango y el índice es un cociente, pero al final ambos tienen que ser igual. O sea, ambos grandes o ambos pequeños van para el mismo lado, ¿no? Si me conviene que ambos sean grandes, tanto el rango como el índice, ¿no? Acá me dicen que está todo claro. A ver, chicos, por el chat, más preguntas, si no hay. Diferentes del primer paso. El primer paso, como les decía, es el paso del fármaco a través del hígado. Y eso sucede en algunos fármacos, lo que hace que el fármaco pierda capacidad de poder tener eficaz, porque va a entramparse en el hígado. Algunos medicamentos pasan más que otros y otros no. No, desde luego que no hay fármacos irreversibles, o sea, más bien no hay irreversibles. Más bien les invito a encontrar algún fármaco irreversible, son poquísimos, no, casi no hay. Más bien se han ido descartando para poder eh, dar, digamos, otros, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer en todo caso en tóxicos, que a veces sí hay irreversibles, pues simplemente es darle soporte al paciente, ¿no? Darle esa famosa frase que ustedes van a comprenderla más cuando lleven cursos de clínica, quiere decir que vamos a mantener vivo al paciente mientras esperamos que el fármaco termine su actividad. Quiere decir, lo intubamos, lo ponemos en ventilador, le damos oxígeno, mientras que el fármaco termina su actividad, ¿no? No habría otro. Ah, ya, el alostérico es aquel, si no había explicado, ¿no? Que se une, que, que se une, pero en otro sitio del fármaco, ¿no? O sea, este es el receptor, pero un receptor. Mira que el receptor es bien grande, ¿no? Porque es una molécula, ¿no? Entonces, el alostérico es aquel que se une a otro sitio. Si acá es donde se une el ligando, por ejemplo, la adrenalina, el antagonista se une al receptor, pero acá, en otra parte. Eso es alostérico, ¿no? Otros que se unen en el mismo sitio es llamado simplemente antagonista. Sí, los libros más importantes pues es el Goodman, ¿no? Goodman-Katzen, lo más importante, es donde sacamos la información. ¿Ya? Goodman-Katzen, esos son los más importantes. Hay también latinoamericanos, ¿no? Pero más que todo el Goodman. Y ya para antibióticos les recomiendo pues el Sanfor, ¿no? Sí, en bolo quiere decir cuando agarro el fármaco y le meto en una, ¿no? O sea, rápido. No lo disuelvo, lo dejo goteando una hora, etcétera. No, ese es bolo. Se da en la vía endovenosa, desde luego. Más se usa para, es un término así medio de médico, ¿no? Se usa para vía endovenosa. No me quedó muy claro los fármacos inductores e inhibidores. El concepto más básico es que el fármaco inductor favorece la acción de las enzimas hepáticas y los inhibidores disminuyen la acción de las enzimas hepáticas, ¿no? Esa es la parte más importante que deben recordar. Ahora, para ver si favorece o no a un fármaco, sí depende de la calidad del fármaco, ¿no? Pero el papel de los fármacos más que todo es acelerar o reducir la respuesta enzimática del hígado, ¿no? Sí, el tramador de luego se disuelve, sí. Eso depende de cada fármaco, ¿no? Pues digo, o sea, si ustedes están interesados en conocer cada fármaco, otra cosa que no les había dicho, ustedes pueden revisar en la Digemit, ¿no? Sí, eso no les he dicho. ¿Alguien sabe qué es la Digemit? Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. La Digemit es la institución, es la institución encargada en el Perú de controlar el ingreso de los medicamentos. Entonces, si tú quieres saber un medicamento en el Perú, es bueno que tú vayas a la Digemit. Eso sí es algo muy recomendable, ¿no? Porque claro, yo puedo buscar en Medscape o en A2Day, pero me van a salir varias presentaciones y quizás muchas no las tengamos y más bien algunas no las tengan. Sí, es cierto. Entonces, ahí tú puedes buscar en la Digemit, pues, si tienes la duda. Doctor, ¿de cuánto viene el tramadol en el Perú? O sea, ¿cuánto? Tramadol, Digemit, buscas en Google y ellos generalmente tienen un documento en PDF de cada fármaco donde indican la dosis, la forma de presentación y muchas cosas más, ¿no? Entonces, incluso si quieres saber el tema de la disolución, eso ya es un tema más técnico, ¿no? Ya también hay investigación que se puede hacer, pero ya. Sí, para base pediatría un librito, ¿no? El Peña, sí, es un librito muy bueno. Después lo mismo el libro de pediatría, ¿no? El Nelson de pediatría, ¿no? Hay uno de neonato, no me acuerdo el nombre de Tasmaya. Con él empezaba, ¿no? Bueno, ya la verdad es que estoy un poco alejado de pediatría después de tanto tiempo, ¿no? Pero sí, desde luego el Nelson, que es el especialista, ahí pueden ver, ¿no? Y también esos libritos también de ayuda, también es bueno, ¿no? Pero pediatría es un mundo aparte, o sea, ahí como que no
No crean que todo es extrapolable, ¿no? Directamente. Ahí en pediatría ellos tienen sus jarabes, son compuestos diferentes que nosotros no manejamos directamente, ¿no?